Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Dalia Lascano Córdoba, especialista en audiología, otoneurología y foniatría. El día de hoy vamos a hacer este video con la finalidad de despejar algunas dudas que nos llegan muy frecuentemente tanto al consultorio como a través de redes sociales. Lo ideal es no utilizar ningún tipo de cotonetes, llaves, ganchos ni pasadores que pudieran lastimar tu membrana timpánica o el conducto auditivo. Nosotros simplemente recomendamos que después del baño utilices alguna toalla, Kleenex o servilleta para tratar de extraer y absorber el agua que queda. Con eso es más que suficiente. Existen múltiples pruebas para estudiar a un paciente que tiene un trastorno del equilibrio, vértigo, mareo o inestabilidad. Prácticamente tienen que ver con movimientos con los ojos, ya que los ojos se relacionan con los oídos, movimientos de tipo de coordinación fina, coordinación gruesa, valorar cómo el paciente camina, la marcha. Y finalmente concluimos con pruebas térmicas en la que utilizamos agua dentro de los oídos para estimular al vestíbulo y cuantificar la respuesta de cada uno por separado. Lo ideal es que cuando tengas algún problema como zumbido en el oído, que sientas que vas disminuyendo la capacidad en la que escuchas o entiendes a otras personas, que el oído se tapa de pronto o bien que tienes alguna alteración del equilibrio, es recurrir a un especialista. Desafortunadamente, como en muchas otras especialidades, existe gente que no tiene la preparación adecuada para poderte apoyar y brindar un diagnóstico adecuado y certero. Yo te recomiendo que acudas a un audiólogo o otoneurólogo para que seas atendido adecuadamente y sobre todo que se te proporcione un diagnóstico adecuado y en base a ello un adecuado tratamiento. Para que un paciente tenga sordera, desafortunadamente puede estar implicado a lo largo de toda la vida. Si hablamos de sorderas congénitas, el problema se va a diagnosticar desde el nacimiento, como su nombre lo dice, y incluso posterior al nacimiento, todos aquellos factores que tienen que ver con el embarazo y posterior a él, me estoy hablando a prematurez, exceso de bilirrubinas en la sangre, un bajo peso o un paciente que ameritó algún tipo de antibiótico posterior al nacimiento, también puede dejar algunas secuelas auditivas. Sin embargo, cuando volteamos a ver a los niños que tienen edad escolar, en los que son muy frecuentes las infecciones en los oídos, estas mismas infecciones van haciendo que la audición pueda bajar a niveles incluso pues ya bastante profundos y que puedan ameritar el uso de algún aparato auditivo. Los adultos, los jóvenes que utilizan audífonos para escuchar música, que están expuestos a decibelajes muy altos por alguna cuestión de trabajo o bien de entretenimiento, también son pacientes que pueden verse muy afectados por una baja de audición. Y bueno, no vamos a olvidar también a los pacientes en edad mayor, el efecto degenerativo propio de la edad, como le sucede a las células del cabello o de la piel, pues hace que también las células del oído vayan degenerando y haya baja de audición. El vértigo es una entidad poco conocida y quienes nos dedicamos a estudiar pacientes con vértigo nos enfrentamos a la dificultad de poder platicar con un paciente y que nos diga exactamente cómo es el vértigo o qué siente cuando se marea. Existen múltiples tratamientos, pero siempre deben ser en base a un adecuado estudio. Existen pruebas que tienen que ver con movimientos oculares, pruebas térmicas, pruebas de audición, que nos van a evaluar exhaustivamente tanto la parte periférica que se encarga del equilibrio, como además nos van a permitir descartar alteraciones centrales que puedan alterar el equilibrio de un paciente. El vértigo posicional, por ejemplo, nunca se va a quitar con tratamiento vía oral, siempre va a meritar una maniobra de reposición canalicular y así en cada uno de los eventos etiológicos el tratamiento tiene que ir dirigido hacia la patología específica del paciente. Cuando nosotros hablamos de vértigo, lo más frecuente es que el paciente refiera que aunque él esté en reposo, las cosas están girando alrededor como si estuviera en las tazas locas. Cuando hablamos de mareo subjetivo, muchas veces el paciente nos dice que siente que él no se mueve y que hay una sensación de vaivén o bien de inestabilidad al momento de caminar,
que empeora obviamente cuando hay marcha, cuando corre, y que va a disminuir cuando el paciente tiene reposo, ya sea estando acostado o estando sentado. No, la gonoterapia es algo que tal vez en algunas ocasiones se ha utilizado, sin embargo no es recomendable. Generalmente, dependiendo del tipo de tapón de cerumen que encontremos en el paciente, puedes recurrir a hacer una extracción con una cucharilla. Puede ser que al paciente previamente impregnes con algunas gotas para tratar de reblandecer ese tapón. Y puedes también recurrir a hacer lavados ópticos, pero siempre dependiendo del paciente. La conoterapia, el uso de cigarrillos, conos con cerillos, humo, entre algunas otras sustancias que desafortunadamente los pacientes se llegan a aplicar, no son recomendables. Hablar de sordera significa hablar de un paciente que prácticamente queda aislado porque es una barrera para la comunicación. Entonces hemos visto cómo algunos pacientes deterioran mucho su calidad de vida en el aspecto social, económico, laboral y muchas veces familiar. Es válido utilizarlos, sin embargo, lo que generalmente nosotros recomendamos es utilizar menos del 60% del nivel que pueda alcanzar el dispositivo. Utilizar de preferencia no audífonos que son pequeñitos, que entran en contacto directo con el conducto, sino los audífonos de orejera, y utilizarlos de 30 minutos o menos por día, 3 veces por semana. Existen varios profesionales como los buzos, pilotos, pacientes, por ejemplo, que realizan natación de forma frecuente y son los que más se relacionan a algún problema de audición. En algunas otras ocasiones, los músicos, por ejemplo, que están expuestos a altos decibeles, pueden también tener un detrimento en la calidad auditiva. Así también algunos boxeadores, a través de golpes que pueden recibir directo al oído, pueden tener secuelas auditivas. Para que un paciente tenga sordera, desafortunadamente puede estar implicado a lo largo de toda la vida. Si hablamos de sorderas congénitas, el problema se va a diagnosticar desde el nacimiento, como su nombre lo dice, y incluso posterior al nacimiento, todos aquellos factores que tienen que ver con el embarazo y posterior a él, me estoy hablando a prematurez, exceso de bilirrubinas en la sangre, un bajo peso o un paciente que ameritó algún tipo de antibiótico posterior al nacimiento, también puede dejar algunas secuelas auditivas. Sin embargo, cuando volteamos a ver a los niños que tienen edad escolar, en los que son muy frecuentes las infecciones en los oídos, estas mismas infecciones van haciendo que la audición pueda bajar a niveles incluso pues ya bastante profundos y que puedan ameritar el uso de algún aparato auditivo. Los adultos, los jóvenes que utilizan audífonos para escuchar música, que están expuestos a decibelajes muy altos por alguna cuestión de trabajo o bien de entretenimiento, también son pacientes que pueden verse muy afectados por una baja de audición. Y bueno, no vamos a olvidar también a los pacientes en edad mayor, el efecto degenerativo propio de la edad, como le sucede a las células del cabello o de la piel, pues hace que también las células del oído vayan degenerando y haya baja de audición. No recomendamos tampoco el uso del cotonete porque el oído tiene su propio mecanismo de limpieza. Si nosotros tomamos el cotonete, lo estamos introduciendo al conducto, podemos ir formando nosotros mismos un tapón. Ese tapón de cerumen, que es una sustancia natural que el conducto auditivo y las glándulas producen porque tiene propiedades fungicidas y bactericidas y además retiene partículas que pueden afectar tu oído, ese cerumen se debe de presentar y de acumular hasta cierto punto y solamente en algunas ocasiones nosotros como especialistas podemos ayudarte a retirar el tapón, pero el cotonete no. En pacientes en los que un oído es sano y el otro oído tiene una hipoacusia severa o profunda, es muy común que los pacientes consideren o piensen que el hecho de que el oído sano
puede desgastarse más rápido. También es un mito. Prácticamente el oído va a tener una función adecuada mientras el paciente también tenga las medidas adecuadas de cuidado, evitar algunos medicamentos que pueden hacer que baje la audición, y tu audición puede estar perfecta durante mucho tiempo mientras tú cuides tu oído, pero el hecho de que esté trabajando, digamos así, por los dos, no significa que tu audición vaya a bajar más rápido en comparación con otras personas. La audición puede verse afectada por algunos medicamentos antibióticos, como es el caso de la gentamicina, la micacina. Estos antibióticos muchas veces se pueden proveer tanto a pacientes pediátricos como a pacientes adultos. Entonces es muy importante que si tu médico te prescribe alguno de estos medicamentos, acudas a una valoración previa a la exposición al fármaco y una vez terminado tu tratamiento, con la finalidad de detectar algún problema. Sin embargo, existen otros medicamentos como la aspirina, que se ha asociado a que los pacientes que tienen cierta predisposición puede ser que estén escuchando algún zumbido, algún ruido en el oído constantemente, o medicamentos, por ejemplo, para tratar el cáncer, que también se han asociado a una baja de audición. Ante el uso de cualquiera de ellos, debes acudir con un especialista. En el caso de los bebés contamos con diferentes pruebas para realizar un screening. Lo primero que se utiliza al nacimiento es el tamiz auditivo. Estoy hablando de unas pruebas que se llaman ediciones otoacústicas. Es una prueba básicamente muy sencilla, no es invasiva y además es muy rápida. Basta con colocar dentro del conducto auditivo esta sonda y medir la respuesta que las células ciliadas producen para poder decidir si un paciente tiene sospecha de hipoacusia o si su oído está funcionando normalmente. Si, dependiendo de cómo salga esta prueba, otra prueba que también se puede realizar en pacientes pediátricos son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, en el que vamos a valorar principalmente las frecuencias altas del lenguaje, pero que sí nos permiten hacer también un parteaguas entre si el paciente tiene hipoacusia o puede no tenerla. La audiometría tonal es un estudio que principalmente va a valorar la audición en cada una de las frecuencias en las que podemos medirla, que va desde 125 hasta 8000 Hz. Está prácticamente revelándonos la forma en la que la cóclea, que es el caracolito que nos ayuda a escuchar, está funcionando. La timpanometría, por su parte, se encarga de otras dos pruebas, que es medir el oído medio, cómo está la presión dentro del oído medio, existe pus, existe moco o algún problema de ventilación que haya que corregir, y la medición de reflejos estapediales, que también es muy importante para complementar las otras dos previas. En algunas ocasiones hay enfermedades que pueden afectar tanto a la parte anterior del oído, que es la cóclea, que es la parte auditiva, como la parte posterior del oído, que estamos hablando del vestíbulo y el laberinto. Un ejemplo podría ser la enfermedad de Meniere, en la que ambas partes están afectadas y afecta tanto tu audición como tu equilibrio. En algunas otras puede ser que nada más esté afectada la parte posterior, generalmente mareo, vértigo o un vértigo posicional, y en algunas otras ocasiones solamente estar afectada la cóclea y tener una sordera como secuela de infecciones en los oídos o una sordera degenerativa propia de la edad. Aquellos pacientes que se han visto sometidos a alguna cirugía de tiroides, de cuerdas vocales, pacientes que han estado intubados durante varios días en alguna terapia intensiva o por algún evento quirúrgico, en algunas ocasiones pueden tener problemas de voz posterior al mismo. Estos pacientes deben ser evaluados a través de un estudio denominado nasolaringoscopía, que nos permite valorar la movilidad de las cuerdas vocales, ver que la mecánica fonorrespiratoria esté bien, y si el paciente es candidato, debe iniciar con prontitud terapia de voz para restablecerla lo más posible. Con el estudio de audiometría podemos valorar de forma frecuencial la cantidad de audición que tiene un paciente. Lo ideal es hacerlo en una cámara sonoamortiguada,
donde aislamos todos los sonidos del exterior y que el paciente sienta simplemente el estímulo que nosotros estamos enviando. Vamos registrando las respuestas una a una y posteriormente hacemos un estudio de palabras en el que el paciente debe repetir a diferentes intensidades diferentes palabras para valorar cómo está la respuesta de discriminación fonémica. Pues muy bien, amigos, si les gustaron las respuestas los invito a que me sigan a través de la página web o en mis redes sociales. Cuídense mucho, gracias.